Muy bien, pues un saludo muy cariñoso a todos. Estamos ya en vísperas de la celebración del Día del Laico aquí en la ciudad de Celaya. Y bueno, pues estamos con todos los pormenores, que no son pormenores, son por mayores de cosas, detalles de aquí, detalles de allá. Se termina este ciclo de preparación para el Día del Laico con todas las conferencias, las presentaciones de libros y ahora pues tocan los testimonios. Creo que es importante pues recoger y sintetizar lo que se ha estado haciendo a lo largo de estas preparaciones, dando a conocer el pensamiento, la vida, la obra y la inspiración que nos da el Beato Anacleto a todos los laicos, pero pues es a toda la iglesia. Al final los santos y los beatos son para toda la iglesia, no es para un grupo solamente, pero bueno, de una manera muy especial para los laicos, para el laicado en México. El tema, como hemos estado reflexionando sobre la osadía cristiana, que es un término bastante fuerte y que implica no solo conocerlo y asimilarlo, sino que podamos buscar la manera de que todos nosotros, inspirados por el Espíritu Santo y respondiendo a las exigencias que tenemos en el mundo actual, en nuestra patria, especialmente donde están en peligro, pues amenazadas las libertades fundamentales, entre ellas la libertad religiosa, por la cual también pues el Beato Anacleto pues murió defendiendo esta libertad religiosa y sobre todo dando un testimonio heroico de su fe, porque realmente pues cada uno de estos mártires, ¿por qué no murió él solo? Todavía otros 6 con él, y que pues son sangre que son para nosotros, como decía Tertuliano, semillas de nuevos cristianos. Y es darnos cuenta que nuestra fe que tenemos en estos momentos nosotros, pues está regada con esa sangre de estos mártires. Nuestra fe, nuestra iglesia, pues nos ha costado sangre. Y bueno, pues ahora tenemos que, en este tiempo moderno, a nosotros nos toca, con esa osadía cristiana, pues seguir defendiendo nuestra fe hasta el martirio, y que agradecidos por todos nuestros antepasados que heroicamente defendieron la fe, pues ahora también nosotros lo hagamos con la misma audacia, con el mismo atrevimiento, con la misma osadía. Los tiempos también no están para menos, ¿verdad? Creo que todos nosotros y especialmente tenemos que buscar los jóvenes. Nosotros de alguna manera ya estamos medio hechos, pero sí necesitamos pasar a las futuras generaciones, también como ellos nos la pasaron a nosotros, pues la estafeta de una fe bien vivida, de una fe comprometida hasta las últimas consecuencias. Pues los bendigo a todos, les agradezco a todos su presencia, a los que han estado organizando, a los que han estado participando, a los que han dado los temas. Yo he escuchado algunos, me han parecido muy buenos y por ello le pedí a Denise que nos hiciera favor de estarlos subiendo al canal de YouTube y después hacer alguna memoria de todo este material que se está originando con motivo del Día del Laico. Pues reciban también un saludo de todos los hermanos obispos, que bueno, estuve en la asamblea y ahí les platicamos sobre el Día del Laico y pues les mandan a todos los laicos un saludo y les mandan también su bendición. Pues si no hay más en este momento, pues ya para empezar los testimonios. Gracias a todos por su presencia y que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos mire benignamente y nos conceda en este tiempo la paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo a todos y a seguirle. Gracias. Muchas gracias, Monseñor. Dios lo bendiga. Gracias por sus palabras y por haber facilitado todo desde la DELAI, que se hiciera este taller sobre el Beato Anacleto González Flores. Muchísimas gracias. Bueno, pues le damos la palabra al seminarista Rafael Becerra, quien nos va a compartir ahorita la información, los detalles sobre esta sesión del día de hoy de la clausura. Adelante, Rafa. Gracias, Monseñor, gracias, Mari, Rosario, gracias, Denise. Pues, y gracias a todos los que están aquí presentes. Es un momento de conectar la teoría con la realidad.
Anacleto era un hombre de familia, formado una familia con una familia. Entonces, en forma de clausura, queremos presentar hoy a los miembros de la familia de Anacleto. Tendremos una presentación de algunos minutos con el padre carmelita Luis Jorge González, que es sobrino carnal de Anacleto González y quien escribió un extraordinario libro sobre él. Luego vamos a tener un panel digital con otro sobrino del beato, el señor Anacleto González. También estará con nosotros el nieto mayor de Anacleto González, que es Raúl González Moreno, por algunos minutos, y la nieta menor del beato Anacleto González Flores, Verónica González Moreno. Cada uno de ellos tomará unos minutos para compartir unas palabras. Les pedimos a todos que hagan sus anotaciones o sus preguntas y después que todos se presenten, entonces podremos abrir una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, con eso pienso que nos identificamos con la dinámica y pues vamos a entrar de lleno con ella. Rafa, en esta ocasión, que bueno, seguramente se despertarán muchas dudas, sería conveniente que usen el chat. A través del chat se puedan ir haciendo las preguntas. Me parece excelente. Entonces, sería el momento de compartir el video de la entrevista con el padre Luis Jorge González. Yo lo tengo aquí, listo para compartirlo. Sí, adelante. Un segundo. ¿Se ve ahí una pantalla negra? Aquí estamos. Estamos muy contentos de estar por aquí esta tarde. Hoy hemos querido tener con nosotros un momento de gracia con el padre Luis Jorge González, quien es sobrino del beato Anacleto González Flores. El padre Luis Jorge González es sacerdote de la Orden del Carmen, tiene un doctorado en teología espiritual en Roma y también es doctor en desarrollo humano y en psicología clínica. Esto lo estudió en México. Ha publicado más de 72 libros, la mayoría versa sobre desarrollo humano y espiritual. Entre estos, 15 se refieren a la programación neurolingüística, que es aplicada a diferentes áreas de la vida humana, y por ello se ha convertido en el primer autor que describe en castellano sobre esta nueva rama de la ciencia contemporánea. Desde 1970 se dedica a dar cursos sobre sus especialidades. A partir de 1989 dirige e imparte los talleres de excelencia y plenitud en más de 30 ciudades de México, Estados Unidos, de Europa y Asia y África. En 1994, la Asociación de Libreros de Occidente le otorgó el premio al mérito literario. Así que esta mañana, esta tarde, está con nosotros el padre Luis Jorge González, sobrino del beato Anacleto González Flores. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Bueno, el padre Luis Jorge González nos va a hablar el día de hoy sobre Anacleto, el maestro de la no violencia en el mundo, su sistema de acción pacífica. Adelante, padre Luis Jorge. Bueno, ante todo, gracias al Consejo Nacional de los Laicos que tú y tu marido dirigen. Gracias a Rafael por esta buena oportunidad, por el curso que han organizado ustedes. También muchas gracias y qué bueno que tengamos la oportunidad de conocer un poco más a este interesante, profundo, brillante y comprometido beato que es Anacleto González Flores. El tema que me propongo presentarles
se fija justamente en las raíces o en la fuente cristiana de la no violencia en Anacleto. De ordinario creemos que la no violencia pueda ser algo más pasivo, cuando en realidad se trata de acción efectiva, organizada, como lo demostró el beato Anacleto, para el bien de la sociedad, y cuando hay una inspiración religiosa que necesariamente parece ser, según también el gran constructor, digamos, sistematizador de la no violencia, que es Gandhi, su verdadera raíz está en Dios. El ser no violento significa estar abiertos a la gracia y a la inspiración de Dios. Luego les recordaré una frase de Gandhi al respecto. Con ese título, Fuente Cristiana de la No Violencia en Anacleto González Flores y su actualidad, quisiera empezar con una introducción en la que recuerdo de dónde viene para Anacleto su decisión, su opción radical por la paz. En realidad, como podríamos ver, yo voy a insinuarlo por lo menos, sin haberse puesto a explicar específicamente lo que es la no violencia, como lo hizo Gandhi. De todas maneras, podemos encontrar en Anacleto, como veremos a continuación, un verdadero método de lo que hay que ser y hacer para convertirnos en promotores del cambio social a través de esta técnica que es la no violencia. En primer lugar, la experiencia de Anacleto en su juventud de la destructividad, como pongo aquí en letras negritas, de la destructividad de la violencia en la Revolución Mexicana, y luego una victoria obtenida ante el Congreso de Jalisco, que había aprobado la aplicación de la Constitución de 1917 con limitación del número de sacerdotes, clausura de seminarios y casas religiosas, etcétera, y en forma totalmente pacífica, Anacleto logró, junto con el pueblo obviamente, él jamás, en el libro que dedica a esta epopeya estupenda, de haber conseguido que el gobierno de Jalisco, el Congreso, echara marcha atrás y eliminara la aplicación de un decreto que aplicaba la Constitución contra la Iglesia en 1917. Anacleto nunca se presenta a él como figura, sino presenta la experiencia del pueblo. Y entonces, una palabra sobre estos dos puntos, que son como los antecedentes, digamos, prácticos, humanos, aún sabiendo, como pongo en el segundo párrafo, que la fuente definitiva de la no violencia o de la acción pacífica la encuentra Anacleto en Dios. Antes de continuar con la introducción, quiero simplemente que quede de una vez en nuestra mente que voy a mencionar un primer punto, método de la acción pacífica, y luego me voy a detener un poco más en la inspiración cristiana de la no violencia, y luego la conclusión. Entonces, introducción, métodos de la acción pacífica, inspiración cristiana
de la no violencia y conclusión. En cuanto a la introducción, continúo recordando que en su juventud, Anacleto fue invitado por un general que había formado una tropa en Jalisco junto con un sacerdote que era coronel, que quería luchar contra el mal gobierno, digamos, un poco a la sombra de Villa. Y bueno, a Anacleto lo contrataron como orador para que convenciera, arengara. Todo el mundo sabía que era un extraordinario orador y claro, lo jalaron cuando era un joven estudiante de Derecho en Guadalajara para que les ayudara a animar a otras personas, a otros jóvenes, entre ellos también universitarios como él, para luchar en contra era la época de la revolución. En pocas palabras, le habían pedido que delante de Villa él hiciera una perorata. Querían lucirse el general Delgadillo y el padre Pérez Rubio, que por cierto fue, como cuenta el padre Híjar, el responsable de la crónica de la diócesis de Guadalajara, cuenta que ese mismo sacerdote había bautizado a Anacleto. Total, están esperando a Villa, quedan de verse en la estación de Poncitlán, Jalisco. Anacleto se entretiene en una casa, en el camino, pidiendo algo para comer en la mañana. Pero como era su costumbre, él se puso a darles un poco, algunas nociones de catecismo a los niños de la familia. Total que llegó tarde a la cita que tenía para hablar en nombre de su tropa, digamos, al general Villa, y se encontró que alguien le había dicho a Villa cómo el general Delgadillo y el padre Pérez Rubio estaban realmente reclutando mucha gente lo seguía. Habían hecho mucho daño en Guadalajara, las tropas del norte querían proteger un poco a Guadalajara, en fin. Total que cuando llega Anacleto, Villa, por envidia o por quitarse un peligro de gente que le hiciera la competencia, había matado a todos, al Estado Mayor de esta tropa dirigida por el padre Pérez Rubio y el general Delgadillo. Y eso impresionó de tal manera a Anacleto, seguramente sintió en carne propia que podía ser él mismo uno de los cadáveres. Y fue entonces cuando juntó la conversión que había tenido de adolescente, que lo llevó a una vida cristiana seria y radical, juntó las dos cosas y renunció absolutamente por esa experiencia de la destructividad que produce. Después escribirá una y otra vez que las revoluciones lo único que hacen es quitar un gobierno para sustituirlo con otro parecido. Y coincide en esto con lo que dice Ortega y Gasset, el gran filósofo español, que hablando de la revolución dice, no hay nada más retrógrado que una revolución, porque rompe el orden, el progreso que es propio de la vida, en este caso de la vida social de los humanos. Y luego ya no me detengo, simplemente menciono de nuevo, subrayo, que Anacleto le dedicó todo un libro. No es tan sencillo de leer porque le encantaba la belleza,
y sabe hacer literatura. Sus artículos son mucho más fáciles de leer que los libros, porque sus libros están llenos de referencias históricas, filosóficas y sobre todo llenos de metáforas literarias. Es un brillante, como Jesús, que usa metáforas y parábolas para explicar así a Anacleto. Y entonces él sabía por experiencia, por un lado, que la violencia destruye, lo que el Papa repitió este domingo a propósito de la guerra en Ucrania. La violencia solo hace daño y destrucción. Y luego, por otro lado, él sabía con los hechos, 1919, que pacíficamente, con la unión del pueblo, se puede conseguir el instaurar principios de tipo cristiano, de un estado de paz, de orden. Y en ese sentido quiero mencionar lo que podríamos llamar el método de acción pacífica en Anacleto. En realidad esos son capítulos de un libro. En primer lugar, igual que hizo él, hay que optar por la paz, tomar la decisión. De esto han hablado los últimos pontífices con mucha insistencia, cómo la paz empieza dentro de la persona, dentro de nosotros mismos. Y por tanto, no sorprende que Anacleto invite a que se tome una decisión radical, una opción definitiva por cultivar la paz interior y la paz exterior. Luego, juntando cómo piensa la cabeza, cómo siente el corazón, cómo actúa las manos, un líder pacífico. El libro de Rafael va muy en esta línea. Él propone que se tengan grandes ideales. Einstein decía, si tienes una meta noble y elevada, un ideal, no la dejes, pero sé flexible en cuanto a los caminos que puedan llevarte a realizar esa meta noble y elevada. Entonces, Anacleto dice, hacen falta ideales, la palabra. Él decía que en lugar de las armas había que luchar con la palabra y comunicarla. En las épocas en que ya era él muy perseguido y que le cerraron los distintos periódicos que iba inventando en Guadalajara, lo último que hizo fue utilizar volantes, pero él sabía que era muy importante la comunicación. Después, ¿cómo siente un ejecutor de la acción pacífica? Para él, la clave de la acción pacífica, lo voy a repetir en la conclusión con un texto suyo, la clave está en el amor. Y para él, el amor verdadero, el amor auténtico, nace de Dios. Lo vamos a leer al final de esta breve presentación. Luego, ¿cómo actúa el generador de cambios pacíficos? Anacleto tiene una frase que es verdaderamente admirable. Él dice, en el momento histórico que le tocó vivir, de defender los derechos de los católicos, los derechos del pueblo. En aquella época, probablemente un 98% del pueblo mexicano era católico. Y entonces, que hubiera un gobierno que sostuviera leyes contra la fe católica era verdaderamente absurdo. Y Anacleto decía,
Nuestro gobierno no puede construir o sostener una cárcel de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y entonces él decía, después de Dios, nuestra mayor esperanza es la organización. Algo que hace tantísima falta en nuestros días. En cualquier aspecto de la vida que se nos pueda ocurrir. Desde la familia, claro, las empresas, si funcionan con excelencia, es gracias a la organización. La Iglesia Católica de suyo es admirada por algunos amigos míos ateos, es admirada porque de suyo tiene una gran organización, un cuerpo. ¿Por qué funciona? Porque está extraordinariamente organizado por Dios en su conjunto mente-cuerpo o alma-cuerpo. Entonces Anacleto es un gran promotor de la organización. Luego, de la unión, de la unidad. Tiene incluso algún artículo dedicado exclusivamente a la unidad y a la acción. Y aquí me voy a detener porque el subtítulo de esta presentación es Actualidad. Me voy a detener unos momentos para mostrar que hoy en el mundo, no solo en México, estamos viendo que se proponen y se aprueban leyes contrarias a la vida, leyes contrarias al respeto de la integridad de los niños, con la teoría del género, invitándolos a perversiones de las que en absoluto tienen necesidad alguna los niños. Pero nos falta a quienes tenemos valores cristianos, nos falta justamente el tener metas elevadas en ese sentido de oponernos con decisión a esas fuerzas tan poderosas que logran imponer hoy día en el mundo, en algunos países más fácilmente, en otros menos, logran imponer principios decididamente anticristianos. Y para eso, además de los ideales, la palabra, la comunicación, que a lo mejor eso lo alcanzamos a lograr, por ejemplo, en México, pero nos quedamos en la palabra, nos quedamos en la comunicación, oímos denuncias, nos damos cuenta de lo que no se está haciendo bien en nuestro país, pero nos quedamos ahí. Falta la organización, la unidad y la acción. Cuando lograron que el Congreso de Jalisco echara marcha atrás y desistiera con un decreto de aplicar la Constitución contraria a la Iglesia en el estado de Jalisco, en una de las primeras demostraciones, Guadalajara se reunió en la zona que era del ferrocarril, de Agua Azul, un parque, 1 millón de personas. Hoy, con mucho dolor, tenemos que ver aquí en Italia, donde vivo, en México, en otros países, que nos está faltando esa generosidad. Y por eso es tan importante para Anacleto despertar en nosotros el amor a los demás, el amor que nos puede animar a organizarnos, a unirnos y a emprender acciones. Anacleto temía que en aquella ocasión que se reunió 1 millón, que era unos meses después de una demostración que habían hecho en Guadalajara a partir del santuario de Guadalupe, la calle de Alcalde, caminando hacia la universidad, ahí salió la policía y maltrató a la gente. Temía que la gente, por miedo, no saliera otra vez. Pero no, sí salieron. Bueno, valga esta breve alusión
a la necesidad que hoy tenemos en el mundo, repito. En México y en muchos países del mundo no nos atrevemos a actuar, a unirnos, a salir a la calle en forma pacífica para defender nuestros derechos. Aunque sea brevemente, porque veo que el tiempo se está yendo ya, la inspiración religiosa de la no violencia. Obviamente todos sabemos que Gandhi es el gran maestro y Gandhi decía, la no violencia no se puede enseñar con la palabra. La gracia de Dios la enciende en el corazón como respuesta a una oración perseverante. Y Anacleto obviamente va en esta misma línea, por su propia vida ya dedicada a Dios desde que era adolescente. Repito, tuvo una conversión radical como la que tienen los santos y se lanzó a vivir con coherencia su fe cristiana. Pero claro, Anacleto ve como modelo supremo de la no violencia a Cristo. Y entonces reconoce que necesitamos nosotros dos cosas: acercarnos a Cristo para que sea Él el que nutra en nosotros, parecido a lo que dice Gandhi, que sea Cristo en una relación personal. Hasta ahora me recuerdo, con mucha pena lo digo, pero yo sé que junto a Rafael, junto a Rosario, junto a mí, aquí está Cristo. Santa Teresa dice que lo imaginaba a la derecha, como compañero, como amigo, o también los santos hablan mucho, sobre todo San Agustín, de la presencia de Dios dentro de nosotros, pero el acudir directamente a Cristo, Señor, gracias por esta oportunidad de poder hablar de ti a través de Anacleto, a quienes nos están escuchando en esta breve referencia a las raíces cristianas de la no violencia en Anacleto, pero hablar con él como hablamos con un amigo. Bueno, Anacleto, además de inspirarse en Cristo, además de reconocerlo como la fuente del amor que es el que lleva la paz, como les leeré en pocos minutos en la conclusión, él se fijó en dos grandes líderes. Él menciona expresamente a Lacordaire, a Federico Ozanam, que era profesora de la Sorbona, que creó, Ozanam, creó las conferencias de San Vicente de Paul, que son las que hasta hoy se dedican a juntar alimentos y ropa y ayudas para la gente pobre. Pero lo hizo él, una organización que dura hasta nuestros días. Entonces, los menciona a los franceses, pero sobre todo se entusiasma con este Ludwig Windthorst, que enfrentó al canciller de hierro, a Bismarck, y mientras que Windthorst era pequeño, Bismarck era un gigante. Y entonces lo llamaban a Windthorst su excelencia pequeña. Pero en forma no pacífica, perdón, en forma no violenta, sino pacífica, logró que Bismarck echara marcha atrás por su Kulturkampf, que tenía muy parecido a la Constitución del 17, controlar a los sacerdotes, echar las órdenes religiosas, apropiarse de los bienes de la iglesia, era muy parecido. Y en la parte sur de Alemania, la parte católica, consiguieron en él se inspira mucho Anacleto, como diciendo, si él lo consiguió, también nosotros lo podemos conseguir. Pero sobre todo se
entusiasma sin límites con la figura del conocido así, libertador de Irlanda, el que inició la liberación de Irlanda respecto a Inglaterra. Los católicos no podían tener títulos profesionales, cargos públicos, prácticamente eran los obreros de los ingleses y tenían que pagar diezmo a la iglesia anglicana que estaba en Irlanda. Estaban verdaderamente en condiciones de esclavitud. Y Daniel O'Connor, el libertador, entonces con él se entusiasma Anacleto y le escribe largas páginas para mostrar lo que puede hacer un líder cristiano. Termino, porque veo que ya es la hora, con este texto que nos invita. Si tuviera más tiempo, yo podría insistir en cómo para Anacleto Cristo es alguien real y vivo que debiera tener un lugar en la sociedad. En un discurso en el primer Congreso Católico Regional Obrero, dirigiéndose a obreros y a líderes de obreros, les dice: el amor intenso, fuerte del hombre hacia el hombre, es lo único que restablecerá la paz social. El poder único que reedificará, que afianzará y mantendrá el reinado de la justicia y la armonía de las fuerzas vivas de la sociedad. Y como ese amor es imposible sin Dios, vean qué estupendo. Ese amor es imposible sin Dios. Es imposible sin Cristo. Es imposible sin la Iglesia, como lo están demostrando elocuentísimamente las catástrofes de nuestros días. Ahora son mayores seguramente que en aquel tiempo. El trabajador, le está hablando a obreros, el trabajador en un arranque sublime de entusiasmo y de adoración se volverá hacia Cristo. Anacleto quería que Cristo fuera nuestro interlocutor, que fuera un miembro más de nuestras familias, un miembro de nuestros grupos, de nuestras comunidades religiosas, de nuestras comunidades de sacerdotes o de seminaristas, que Cristo fuera reconocido. Aquí estás, Señor, no solo en la capilla, no solo en la misa, aquí estás con nosotros. Vamos a comer y nos vas a acompañar. Tu mirada va a irradiar luz y alegría y amor en esta cena familiar que ahora tenemos como todos los días. Pero él quería lo mismo también a nivel de la vida social, del trabajo, de las diversiones, etcétera. Bueno, espero que estas breves alusiones nos ayuden a todos nosotros a recuperar la amistad directa, consciente, generosa, abierta con Jesús, con Cristo, con su Padre, para que allí recabemos la energía y la fuerza para ser constructores de unidad, mientras que en muchos países se busca dividir, desde los socialistas del siglo XIX, amos y obreros, ricos y pobres, hasta el día de hoy. A nosotros nos toca construir la unidad
y defender la unidad. Ese sería uno de los mensajes actuales más entusiastas y más vivos de Anacleto, que nos lancemos a reconstruir la unidad en nuestros países, en México, en Venezuela, en donde haga falta unirnos unos con otros, sobre todo si tenemos la misma fe. Es verdaderamente increíble que el enemigo logre a cristianos o católicos dividirnos. Ucrania y Rusia son cristianos contra cristianos, a fin de cuentas. Claro, son los líderes o no es el pueblo que quiere esto, pero bueno, termino insistiendo. Anacleto nos invita a acercarnos a Cristo vivo, real, como un amigo, para nutrir nuestro amor y construir con nuestro amor la unidad, grandes ideales, comunicarlos, organizarnos y lanzarnos a la acción, no solo palabras. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Padre Luis Jorge. La verdad, hermosa, hermosa su exposición. Pues el hecho de, como usted dice, de incluir a Dios nuestro Señor, a Cristo vivo, presente en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en nuestro grupo movimiento, y así en todos los niveles, ¿verdad? Que Cristo reine, que Cristo viva. Eso es más que todo el gran mensaje del Beato, ¿verdad? Y de esa manera, pues la paz, tener paz, porque quien tiene a Cristo en su corazón, pues tiene paz. Pues muy, muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo, por la oportunidad, pues desde Roma, y darnos este tiempo es una maravilla. Yo quisiera también preguntarle, Padre Luis Jorge, ¿qué experiencia nos puede contar? Porque pues ahora sí que usted es sobrino del Beato, por lo tanto, pues usted viene de esa familia de una sangre de mártir, digámoslo así, ¿verdad? Viene de un mártir. Entonces, ¿qué experiencia hay así como familia, como ser familia de Anacleto? Bueno, voy a decir solo una cosa. Dio la casualidad que uno de los teólogos que estudiaron, le llamamos positio, a una especie de demostración teológica de que una persona merece ser considerada como candidato a una beatificación. Y entonces dio la casualidad que uno de mis compañeros de comunidad traía la posición y yo vi cómo. Y entonces me dice, ¿lo conoces? Y su pregunta técnica fue, ¿te fama de santidad? Y efectivamente, yo crecí en Guadalajara, pertenecía a la congregación mariana en San José, y crecí escuchando, siempre se le consideró por laicos y sacerdotes como una persona santa. Y bueno, en la familia se le rezaba también a otro hermano que no fue famoso. Cuando mataron a Anacleto, un hermano suyo, Salomé, se llamaba José Salomé, escribió un artículo en el periódico criticando la falta de juicio, de un juicio bien llevado para poder dar una sentencia contra Anacleto. Y mi padre, que era más chico, le dijo a su hermano José Salomé, bueno, así lo contaba mi papá con esta palabra, pélate porque te van a... Y efectivamente al día siguiente lo cogieron, lo torturaron, era muy peludo, y entonces lo torturaron queriendo que denunciara, y lo mataron también. Y en la familia se le rezaba a los dos, a Anacleto y a José Salomé. Interesante.
Qué interesante, qué interesante. Bueno, pues yo creo que aquí el gran reto para todos los católicos es precisamente tener la presencia de nuestro Señor al lado, o sea, saber que nuestro Señor siempre está con nosotros en todo momento, tenerlo ahí presente en todo momento y no andar ni con críticas, ni con peleas, ni con cosas que no nos llevan a ninguna parte. Así es, así es. Sí, así es. Y Muy si podemos unirnos, si podernos unirnos con otros para pues defender nuestros derechos de creyentes, pues todavía mejor, ¿verdad? Cristo nos despertará el amor. Ya no mencioné el último punto, el martirio como piedra de toque. Anacleto era consciente de que podía sucederle que diera la vida y él estaba dispuesto. Yo no digo que tengamos que pensar en eso, pero sí estar dispuestos, algún día nos tiene que tocar y a lo mejor por defender a la iglesia y a Cristo. Pero bueno, por lo pronto pensemos en tener a Cristo a nuestro lado, que ahí está la clave definitiva para un sacerdote, para un laico, para una religiosa. Cristo, amigo, Él nos va cambiando y perfeccionando. Muy bien, muchísimas gracias, Padre. ¿No? Pues Rafa, no sé si quieras agregar algo más. Pues solamente un agradecimiento, Padre, desde la profundidad de mi corazón, por estas palabras maravillosas. Pienso que México y el mundo lo necesita, estas palabras de Anacleto que usted nos ha recordado. La paz solamente se puede construir con un amor intenso del hombre hacia el hombre, y este amor es imposible sin Dios, sin Cristo y sin la iglesia. Todos somos la iglesia y por eso lo ha dicho usted muy bien, hay que construir la paz y hay que hacerlo de manera intencional. Hay que ser estos factores de paz y de unidad, y hay que ser estos constructores que a través de la acción podamos alcanzar ese gran anhelo que todos tenemos de paz. Agradecerle por su tiempo desde Roma con esta diferencia de horarios, pero que hemos querido ofrecer este espacio para todos los que son participantes de este curso y que tanta y profunda admiración tienen por Anacleto, para que vean a un testigo, a un heredero vivo de esta herencia de Anacleto González Flores, que es usted, un sobrino de este gran beato, y usted también tiene una gran riqueza intelectual y espiritual. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, gracias a ustedes y a todas las personas que están siguiendo este bello curso. Yo oigo los comentarios, no me he organizado para entrar, pero sé que en YouTube se puede volver a escuchar. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Padre. Dios lo bendiga. Gracias, gracias. La bendición de una mamá es, no sigo, pero es valiosísima. Sí, Gracias. gracias, Padre. Dios lo bendiga. ¿Por qué no nos da usted su bendición para recibir la bendición de un miembro de la familia del beato Anacleto González Flores? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que habitan dentro de ustedes, les conceda una mayor comunicación y amistad con el Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias, Padre. Hasta luego. Saludos. Muy bien, pues excelente lo que hemos visto y compartido con el Padre Luis Jorge, que nos dio ese mensaje tan hermoso desde Roma, toda una conferencia. Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Pues enseguida tenemos el panel, el panel de testimonios de familiares directos del beato Anacleto. En primer lugar, pues quisiéramos presentarles a su sobrino, Anacleto González. Gracias, muy buenas tardes. Mucho gusto, Mario, Rosario, Rafael, todos. Yo quisiera, si es posible, que me compartieran pantalla para poner unas filminas, de favor. Puede hacerlo.
No sé si se está viendo. Sí. Sí se ve. Bueno, yo a lo mejor voy a manejar una cosa completamente diferente a lo que manejó ahorita el padre Luis Jorge. Sí, quiero hablar prácticamente de don Valentín y doña María. Yo le comentaba a Rafael de que quisiera que se le hiciera justicia a ellos dos y a toda la familia González Flores, ¿sí? Entonces voy a tratar de irme muy veloz porque nos limitaron en tiempo y quiero respetar lo más posible, ¿sí? Voy a iniciar con esta frase que dice: la verdad no tan solo es un deber de sigla, sino que es un aire que debemos de respirar, de José Merced González Flores. Y la breve semblanza: los bisabuelos Ramón y Felipa Sánchez procrearon a Valentín González y María Jorge Flores Navarro, él de 23 años, ella de 16 años. Procrearon 12 hijos, de los cuales vamos a seguir hablando más adelante. Ahora bien, un pensamiento de Juventino González Flores y que lo presenta Casillas en Sendero de un Mártir. Desde que regresó del seminario, fue una autoridad espiritual en la familia, y dado el ejemplo y moralización, todos seguimos el ejemplo, especialmente Pedro, en la palabra, en el apostolado y en su propia vida. Ahora bien, con el deseo de reivindicar a mis abuelos, a Valentín y María, ¿sí? Quiero mencionar algunos puntos que hace Gómez Robledo en su libro Anacleto González Flores, el maestro, y que me permito rectificarlo, modificarlo, corregirlo, lo que ustedes gusten, ¿sí? En el buen sentido, para el bien de todos aquellos que son estudiosos y devotos del beato Anacleto González Flores. El señor Gómez Robledo menciona en un tono novelesco varios aspectos calumniantes, así lo digo yo. El tío Merced lo decía de una forma más grosera. A toda la familia le lastimaba mucho esa parte de Gómez Robledo, contemporáneo de papá y de varios de ellos, ¿sí? Y por ende de la abuela María. Y quizás él quería resaltar las cualidades espirituales humanas del beato Anacleto, como el ave fénix, ¿sí? Inicio con doña María, que dice que era una mujer joven, muy hermosa, típica de Tepatitlán, que no estaban de acuerdo en que estuviera Valentín tratando de conquistarla, y se la llevaron a Guadalajara y la depositaron en una casa de familiares muy adinerados, como la fotografía de fondo, que es la Casa de los Perros en Avenida Alcalde. Y de este lado está San José de Gracia, que mencionaba hace ratito el padre de la congregación mariana, ¿sí? Los padres de María, al ver que no la convencían, la regresaron a Tepatitlán. Esta anécdota de la Casa de los Perros nos la comentaba, es una anécdota del tío Leopoldo González Flores, primo hermano de ellos, ¿sí? Continuó con los aspectos novelescos de Gómez Robledo. Yo sé que a algunos de ustedes les va a llamar la atención, pero estoy soportando con otra información completamente diferente de la que él presenta, ¿sí? Él menciona: durante la dictadura porfirista llegó a tramar una sublevación que naturalmente fracasó, pero con amargos resultados, por lo que padeció 2 crueles años de confinamiento en San Juan de Ulúa. Y Quintana Roo, mentira. Para nada participaron en la cristiada aquellos estados del país. Merced González, en sus memorias inéditas, menciona, para que vean que no lo propició Valentín, que don Valentín fue invitado, como muchos más, por el coronel Catarino González Juarista y el capitán primero don Matías González,
para levantarse en armas contra don Porfirio Díaz, y al fracasar el movimiento se formó la fatídica cuerda de 400 hombres originarios desde San Juan de los Lagos hasta Zapotlanejo. Y él menciona a los más apreciados, don Porfirio, posiblemente para que no se escaparan, los mandó a San Juan de Ulúa. A don Valentín, ¿sí? Y él dejó nacidos a Severiano y Anacleto. A los demás los mandaron a Valle Nacional, como fue al coronel Catarino González, el capitán Ramírez de San Miguel el Alto. Era Valle Nacional, no Quintana Roo. Valle Nacional los enviaban como esclavos porque había el cultivo y explotación del tabaco. Ahí era más fácil que se escaparan que en lo que era San Juan de Ulúa, ¿sí? Don Valentín y Manuel Ramírez de Valle de Guadalupe lograron evadirse de San Juan de Ulúa a nado y tardaron 1 año y 4 meses en llegar a su tierra. Sin embargo, cada vez que había cambio de destacamentos, iban y se presentaban con don Valentín. Prácticamente, dice el tío, era para tenerlo vigilado. De las memorias de Felipe González Gutiérrez, también inéditas, dice, pero vean qué bonito, sobre todo que en Casillas, él menciona 3 puntos que buscaba mucho el abuelo Valentín en inculcarle a los hijos. Y uno principalmente era sobre la patria. Y papá Valentín sabía mucho de la historia del país y de la historia patria. Para mí, extraordinario y muy digno de soporte. Férreo en sus decisiones y a la vez tierno y agradecido. Y con sabiduría que solo se adquiere con la edad, sabiduría y experiencia. Imagínense cuando me platicó esto, increíble fugarse a nado de dicho lugar. Continuó con Gómez Robledo. Y esto es lo que lastimaba mucho a todos mis tíos y a papá. Esta sarta de mentiras de Gómez Robledo. ¿Sí? Lo tengo textual todo. ¿Qué escuela para los recién venidos a la vida? La promiscuidad, las relaciones sexuales del matrimonio en toda su inmundicia y el hosco borracho vigilando cuartelariamente su ruin dominio y reprimiendo con la macana cualquier escapatoria de sus obreros. Por lenguaraz e insulso el pueblo lo apodó el bobo y los hijos fueron naturalmente los bobitos. Así medró el bobito Anacleto entre la hediondez y los golpes hasta los 20 años. Y si ustedes reflexionan un poquito, cada persona que da una plática, una charla sobre Anacleto González Flores, sobre el beato, hacen hincapié en esto tristemente. Sin embargo, Casillas, en Sendero de un Mártir, explica: en esta época estuvo muy de boga un cuento llamado Simón Bobito, y los compañeros del hermano de Anacleto, Simón, empezaron a llamarle a este así. Y como es costumbre, poco después apodaban los bobitos a todos sus hermanos. Vean cómo Gómez Robledo enloda para hacer resaltar más el ave fénix, ¿sí? Perdón por la emoción, pero siempre que he podido yo he reclamado. Esto lo oí muchas veces en papá, ¿sí? En 1925 la familia González Flores se traslada a Guadalajara a una casa proporcionada por el hijo Severiano, empleado de la Dirección General de Rentas del Estado de Jalisco. Don Valentín ya no podía trabajar a sus 69 años, dañados sus pulmones por el añil que se utilizaba para la tintura de las telas. Muere el 16 de octubre de 1926. Doña María le sobrevivió 5 años, pero vio la pérdida de 6 hijos. Aquí va a quedar en la presentación todo esto, ¿sí? Y sí quiero resaltar un poquito cada uno de los integrantes de la familia. Muy breve, ¿sí? Para que vean realmente qué amor
qué pasión, como haya sido la dureza del abuelo, la dureza de la abuela, pero fueron épocas. Sin embargo, los frutos que produjeron, por sus frutos los conoceréis. Anacleto, todos conocemos su trayectoria espiritual y humana. Severiano, ya lo mencioné anteriormente. Bonfilio, teniente de la banda de música de la Armada de México. Simón causó alta en la banda del 28 Batallón. Nicolás en la banda municipal. Merced, militar con Villa, Carranza, y posteriormente se dedicó a la prensa en el Universal, el Excelsior, etc. Salomé, que lo mencionaba hace ratito el padre, periodista, y fundó el periódico El Talayote. Después cambió el nombre de la Atalaya y fue fusilado, martirizado y fusilado en el Panteón de Mezquitán en 1928. Todavía nosotros de chiquillos nos llevaban al panteón, entrando a mano derecha, en las paredes estaba el montón de hoyos de las descargas de cuando los fusilaron, ¿sí? Julia y Leopoldo. Los menciono a ellos dos porque ella era una entusiasta mujer. No procrearon ningún hijo, pero para muchos de los sobrinos, ellos fueron nuestros abuelos, sobre todo los sobrinos pequeños. Juventino, contador privado, candidato a diputado por Acción Nacional por el distrito de Tepatitlán en 1956, claro que se la robaron, y empleado de productos de trigo. Tocaba el acordeón, el serrucho y la melódica. Todos tocaban un instrumento. ¿En qué familia podemos encontrar eso? ¿Quién va a inculcar todos esos valores? ¿Sí? Continuó, porque ya me agarré creo que 1 o 2 minutos de más. Pedro, y también casi nadie lo menciona. Estudió en el Colegio Salesiano, en el seminario, pero antes de ordenarse, muy semejante a Anacleto, se sale y se dedica a la catequesis y a la oratoria. Una anécdota que a mí me platicaban es, murió afectado de sus pulmones. Venía de San Martín de las Flores, que está cuando sale uno de Guadalajara rumbo a Tatepozco, ¿sí? A mano derecha, venía de ahí, pero sufrió varias apedreadas en diferentes lugares por los agraristas, ¿sí? Y con la apedreada que le dieron de San Martín de las Flores, se le afectaron mal los pulmones y a causa de eso falleció. También muy joven. Otra anécdota para que yo quiero que se valore realmente a toda la familia, teniéndole el cariño que se le tiene al beato Anacleto. Pero también otra anécdota. En 1976 la señorita Anita ya era una señorita grande, ¿sí? Me platicaba o nos platicaba a mi futura esposa y a mí que Pedro fue mi amor platónico. Cuando venían a San Felipe, a la parroquia, a impartir charlas o ejercicios espirituales, no cabía la gente en la iglesia. Tanto a Anacleto y a Pedro nos encantaba escucharlos. Tenía un don de palabra, decía ella, de veras nos maravillan, ¿sí? De las tías Erlina y Jerónima, yo no puedo platicar nada de ellas si no tengo ningún antecedente, ¿sí? Pero sí quiero hacer la siguiente reflexión, que guardemos o que guarden sobre todo aquellos que quieren tanto al beato Anacleto, ¿sí? ¿Qué tan profundos fueron los valores espirituales, morales, cívicos que inculcaron a sus descendientes doña María y don Valentín para haber contribuido con tan excepcionales frutos? 12 aves fénix, ¿sí? Aquí presento, muchas gracias pues, y presento las fuentes de donde tomé. Y agradezco a Rafael que nos envió estas fotografías. Sí, y el abuelo Valentín. Estas fotografías originales estaban en casa, igual que la de Anacleto, el beato Anacleto. Nos habían heredado a cada uno de una forma diferente, pero preferimos donar las fotografías a la parroquia de la Capilla de Jesús, y ahí se encuentran en el Museo de la Capilla. Les agradezco mucho, perdón que haya agarrado
creo que fueron como 10 minutos, no lo que le había dicho a Rafael, discúlpeme Rafael, pero creo que vale la pena que conozcamos un poquito más de esa familia que formaron esos 12 aves fénix, ¿sí? Gracias. Voy a salirme de pantalla. Gracias, Anacleto. Perdón que interrumpa Mario y Rosario. Cuando pudiera usted encender su cámara para que lo conozca la gente. Muchas gracias. A sus órdenes, Anacleto González Castellanos, hermano de Luis Jorge, ¿sí? Y pues creo que ya déjenme de compartir pantalla porque ya no sé, ya no supe regresarme. Yo trabajaba mucho con el Teams, con mis alumnos, pero el Zoom no lo sé trabajar muy bien. Gracias y una disculpa por esos minutos de más. Sí. Muchísimas. Al contrario, muchísimas gracias por su participación, por compartirnos todas estas anécdotas, todos los detalles. Definitivamente que Valentín y Doña María tienen que haber sido unos padres maravillosos para haber dejado ese legado que nos han dejado. La verdad que hoy yo estoy emocionada con todo, la verdad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues enseguida, no sé si Rafa quiera mencionar algo. Si no, enseguida tenemos al nieto mayor del Beato Anacleto, que es Raúl González Moreno. Adelante, le damos la palabra. Por aquí me dice que está entrando. No sé si está aquí entrando en este momento, pero mientras agradecerle también de mi parte, muy impresionado con esta historia que no conocíamos y agradecido también en poder conectar la teoría con la realidad, y qué bueno que tengamos todavía estas fuentes directas que nos pueden aclarar aquellos espacios en los que nosotros, pues lo que habíamos leído es lo que sabíamos y es lo que repetimos, pero ahora pienso que Rafa, buenas tardes. Estoy ya por aquí, Rafa. Gracias, Raúl. Pues Es que Raúl González. Un poco atareados por acá, pero bueno, aquí estamos. Sí. Gracias. Raúl González es el nieto mayor de Anacleto González Flores y le he tenido la oportunidad y la dicha de conocerle a él desde el año 2005 y me ha impresionado, Raúl. A mí me gustaría que nos platicara un poquito de su experiencia como nieto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl Eugenio González Moreno. Como dice Rafa, tuvimos el gusto de conocernos entre 15 y 20 años por allá en Tepatitlán. Después de la beatificación de mi abuelo en el año 2005, pues sí, ahí estamos. El concepto que nos da mi abuela, ¿verdad? Cuando nos venía a visitar, ¿verdad? Nos platicaba de mi abuelo, diciéndonos, permíteme tantito. Pues gran hombre, ¿verdad? En su época, gran precursor de las ideas, de los ideales de aquella época que se transfieren a esta época y que Rafa, gracias a él, se está dando a conocer. Pues nos enorgullece mucho, ¿verdad? El ser nietos de Anacleto González. Somos 5 hermanos. Es Luis, Carmen, Conchita y Verónica. Y un servidor, sí. Nosotros, 4 de nosotros vivimos en Celaya. Mi hermana vive en Irapuato, ¿verdad?
La pista a los parientes de Guadalajara, pues ya se la perdimos, ¿verdad? Por ahí quise algún día hacer contacto, pero no fue posible. Hace unos 15 años. Y pues tenemos el orgullo de ser nietos del licenciado Anacleto González Flores, que fue un gran precursor de la cristiada y defensor de los ideales católicos. Su abuelita, Concha, ¿la recuerda usted? ¿Cómo era ella? Ella fue viuda. Y alguien nos platica, alguien me puso en una de las preguntas, o nos puso en una de las preguntas, que sabían como que la abuela se había quedado sola y se había ido a algún lugar después de que murió su esposo. ¿Nos puede platicar algo brevemente sobre eso? Y mira, sucede lo del asesinato de mi abuelo, y mi abuela tuvo que ir a México con mi tío Anacleto y con mi papá Raúl. Tuvo que huir, ¿verdad? Y ella huyó a México. Nadie la ayudó, ¿verdad? Fue bajo sus propios recursos. Algún tiempo estuvieron viviendo en México y ella se desempeñó como ama de llaves en aquel tiempo. Con ese trabajo, ella sacó adelante a mi tío y a mi papá, ¿sí? Y pues sí, todos sabemos que después de 1930 hubo más muertos de cristeros que en la misma cristiada, ¿sí? Entonces las persecuciones estaban muy arduas, muy cerradas, ¿verdad? Y pues mi abuela, para no ser presa del sexenio de aquel tiempo, tuvo que ir a México. Ella se instaló allí. Ella, finalmente, ella se quedó viviendo allá en México. Ya mi papá, pues estudió, fue médico, fue oftalmólogo. Él estudió fuera de aquí de México, en el extranjero, y regresó muy brillante. Mi papá, también mi tío Anacleto, muy brillante, ¿verdad? Él fue ingeniero químico, ¿sí? Y pues sí fue una época muy, muy difícil. Mi abuela en 1900, más o menos, que el año, a finales de los 60, principios de los 70, mucho conmigo. No se refería tanto a mi abuelo, ¿verdad? Pero sí nos platicaba, ¿verdad? Que pues fue un buen hombre, ¿verdad? Que se tuvo que ir rápido, ¿verdad? Por cuestiones, de defender, la fe de Dios, ¿verdad? Y pues bueno, ahora sí que, ella se quedó viviendo en México, ella falleció en México, ella fue enterrada allá en un panteón, allá en México, ¿verdad? Junto con mi tío Anacleto. Mi papá está enterrado aquí en Celaya, lo acabo de exhumar. Lo cremamos y lo junté con mi mamá en una cripta. Eso fue la semana pasada, ¿verdad? Mi papá ya tenía 35 años de muerto. Mi tío Anacleto, más o menos, que tendría unos 20 y tantos años de muerto, aproximadamente, ¿verdad? Sí, así es, Rafa. Muchas gracias, Raúl, por este momento, por su testimonio y por hacernos conocer un poquito más de la vida de Anacleto, pues de labios de alguien que es el nieto mayor, el descendiente mayor de Anacleto González Flores, hijo de Raúl, que es el segundo hijo el segundo de los hijos de Anacleto. Muchas gracias. La providencia de Dios y la acción del Espíritu Santo siempre está cuando nosotros nos convertimos en instrumentos de Él, cuando dejamos que Él haga su obra y no somos nosotros los que queremos aparecer. Y además, yo creo mucho en el trabajo de todos y que todos somos diferentes y todos tenemos diferentes expectativas.
y así con nuestra diferencia, esa diferencia incluso de carácter, de forma de ser, nos ayuda a enriquecernos todos, y esta era la maestría de Anacleto González Flores. Anacleto era el maestro que sabía unir todas esas diferencias para que confluyeran todas juntas en un solo camino. Pues ojalá que juntos sigamos creciendo todos en la iglesia. Somos un solo cuerpo, que tenemos diferentes carismas, pero que todos estamos llamados por el mismo ser divino, que tiene también naturaleza humana. Jesucristo, que nos ha unido a todos para construir juntos su reino y para construir juntos su iglesia. Pues darle las gracias de nuevo a Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, presidente de la DELAI y obispo de Celaya. Desearle que salga muy, pero muy bien el evento del día de mañana, del Día Nacional del Laico, que por ahí, todos los que podamos, ahí vamos a estar presentes. Igualmente, pues darle las gracias a Denise, que aquí la veo, a Denise Arana, pues por todo el apoyo, por toda la cuestión técnica, por la grabación, por subir todas estas conferencias a la página de la ICEM. Denise, por favor, si gustas comentarnos algo. Muchas gracias, Rosario. Agradecer a todas las personas que se han interesado en este tema, en todo el trabajo que como Dimensión Episcopal para los Laicos acompañamos, animamos y queremos ser pues esa plataforma subsidiaria que permita que los esfuerzos se articulen, se vinculen, y bueno, nuestro país nos necesita muchísimo en este tiempo. Recordarles, como ya lo mencionaron, estamos aquí en Celaya. Todo está listo para recibirlos en el estadio. Estamos ya ultimando detalles, pero prácticamente listos para recibirlos mañana desde temprano. El estadio estará abierto, el estadio Miguel Alemán, desde las 6 de la mañana, y el programa da inicio a las 8 por la página de Facebook Dimensión Episcopal para los Laicos. Ahí podrán seguir la transmisión que se hará continua con todo el programa que tenemos. Ahí también en esta página de Facebook pues está el programa detallado de las cosas que tendremos. Yo quiero agradecerles pues a todos su participación, a quienes nos compartieron un tema también, su tiempo, toda la entrega para hacerlo. Mario y Rosario, también al equipo nacional de la Dimensión Episcopal para los Laicos, a Blanca, al equipo de medios, que pues detrás del manejo del día, digamos, hay mucho trabajo de muchas personas que no se ve, pero que gracias a ellas, como bien decía Rosario, tenemos pues estos videos ya puestos en el canal de YouTube de la DELAI. Este del día de hoy estará en unos días más, pero ya tenemos los 5. Ahí también pueden ver otros playlists de videos de temas que pues son de interés para este caminar de nosotros como laicos. Posteriormente haremos unos podcasts con algo de este taller que también les notificaremos vía correo y vía nuestras redes sociales cómo pueden accederlo. Monseñor Víctor Alejandro quiere dar un saludo final. Yo voy a retirarme un momentito en lo que él ingresa aquí. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. Pues es grato conocer familias del Beato Anacleto. Primero porque el Beato Anacleto pues tenía ese nombre, Cleto, ¿verdad? Que fue papa, el tercer papa de nuestra iglesia. Y bueno, pues es bueno sabernos. El nombre a veces dice pues que Anacleto, ¿verdad? Pero creo que tiene un nombre grande. Tiene una familia grande, que es la iglesia, y una familia de sangre, y que todos nos toca ser testigos de la audacia, del valor, de la integridad del Beato Anacleto. Nosotros pues queremos animar también a la familia misma del Beato Anacleto a que siga dando testimonio, no solo de lo que vivieron o saben de él, sino que ahora a ellos les toca también, trayendo esta sangre de mártir, de héroe, pues poder pues ser testigos también. Yo creo que esta sangre que traemos no solamente es un
un RH positivo o negativo, ¿verdad? Yo creo que es la sangre de Cristo que circula también en nuestras venas, y que quiera Dios que cada vez que vayamos a la misa y comulguemos y recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo, sepamos que es un cuerpo que tiene que ser entregado y una sangre que va a ser derramada. Y así es nuestra vida, el testimonio de la vida de todos nosotros. ¿Estás dispuestos a entregar, a partir y repartir nuestra vida, que como lo hizo Jesús con su cuerpo por los demás? Es lo que nos distingue como iglesia, porque lo que debe y debemos hacer es por amor, por un grande amor a Cristo. Y si ese amor a Cristo nos lleva a superar todas las dificultades, podemos ser pues testigos del Señor. Pues felicidades a la familia que pues tienen este beato dentro de su árbol genealógico, y pues felicidades a nosotros que lo tenemos también dentro de nuestro ADN, que es la iglesia, que es también la sangre de los mártires, empezando por el mártir del Gólgota, que es nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a todos, y pues bueno, pues les pedimos una oración para que todo lo que estamos preparando ya para el Día del Laico, y que pues es en honor del Beato Anacleto, porque el Día del Laico nació con esa finalidad de dar a conocer al Beato Anacleto. Esa es la finalidad del laico. Pues que el Beato Anacleto interceda también por nosotros y nos conceda la gracia y la valentía para tener la osadía que él tuvo. Pues gracias a todos por participar, gracias a todos por estar conectados, y gracias a todos también por el testimonio de su vida. El Señor los bendiga a todos. Gracias. Gracias, Sí, Monseñor. Muchas Monseñor, si nos gracias. puede dar su bendición. Con gusto les imparto la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre usted, los acompañe siempre. Que todos pasen buena tarde, gusto en saludarles. Gracias, Monseñor, igualmente. Dios lo bendiga. Gracias, Monseñor. Muchas gracias a todos. Pues ahí seguiremos en contacto a través de nuestras redes sociales y de todo. Gracias, Rafa. Gracias, Mario Rosario. Gracias a todos. Los esperamos Gracias, el día de igualmente. mañana aquí en Celaya. Claro que sí. Primero Dios. Dios los bendiga a todos.